Bueno, como, como antecedentes podemos comentar que dependiendo de la bibliografía que tú revises, pues vamos a encontrar que la incidencia de la lesión renal aguda en un hospital puede variar entre el 5 y el 10% de los pacientes, ¿sí? Es decir, entre el 5 y el 10% de los pacientes que ingresan a un hospital por cualquier motivo, a un hospital, no a una terapia intensiva, ¿sí? Va a desarrollar algún grado de lesión renal aguda, ¿sí? Esta lesión o el grado de lesión renal aguda se incrementa la incidencia en el contexto de la terapia intensiva. Estamos hablando de pacientes que están chocados, pacientes que están sépticos, pacientes que tienen aminas, pacientes que tienen fármacos nefrotóxicos, fármacos vasoactivos. Entonces es evidente que la lesión renal va a estar más presente en estas unidades. Esta diapositiva tiene aquí varias bibliografías donde pueden ver incidencias que son muy variables, desde el 2.5% hasta el 40.9%. ¿Por qué es tan variable la incidencia? Bueno, en primer lugar depende la capacidad del equipo en una unidad de cuidados intensivos para determinar o diagnosticar que una paciente presenta lesión renal aguda, ¿sí? Ya sabemos desde hace tiempo hay varios marcadores que no tienen nada más que ver con la elevación de creatinina, ¿sí? Entonces, muchas veces para cuando la creatinina se eleva, ya la lesión renal empezó desde hace mucho tiempo. Y la otra, pues bueno, tiene que ver el lugar donde se hizo el estudio. Si se fijan de acá, este es un artículo español, es de López Cerce, fulano escribe bastante ventilación, ¿sí? Y acá, estos de acá, los más altos son de un journal de la India, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un país de tercer mundo donde posiblemente el paciente llegue más chocado, con más problemas, ¿verdad? Eso no pasa aquí en México. Bueno, esta diapositiva no se nota muy bien, un poquito de luz, pero este neonato, sí, recién nacido, esta fotografía fue tomada en 1980 en el hospital de San Bartolo en Vicenza, Italia, ¿sí? Este es el primer recién nacido que se sometió a una terapia de reemplazo renal, en este caso es arteriovenosa continua. ¿Se fijan el tamaño del filtrito que se utilizó? Aquí no se ve muy bien la imagen, pero de aquí sale de la arteria radial la sangre que nutre el filtro, se está aquí hemofiltrando y regresa a través de este circuito a la vena, ¿sí? Este tipo de hemofiltración fueron los primeros que se empezaron a utilizar, ¿sí? Utilizando la capacidad de bomba del corazón. Entonces tenía el inconveniente de que dependía de la estabilidad hemodinámica del paciente para tener un adecuado funcionamiento, una adecuada filtración. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, pues no podía bombear o irrigar el circuito de manera eficiente y pues la terapia posiblemente no iba a funcionar, ¿sí? Este artículo, bueno, este paciente fue sometido, es un nefrólogo del que vamos ahorita a hablar muy constantemente en la plática, es una persona que escribe mucho, Claudio Ronco, el italiano. Este artículo lo sacó en 1986, donde es una serie de casos, describe aquí 4 o 5 neonatos tratados exitosamente con la terapia de reemplazo renal arteriovenosa continua. Aquí en México, la terapia de reemplazo renal continuo, que no es lo mismo que la hemodiálisis, porque la hemodiálisis es intermitente y esta se hace de una manera más lenta en la terapia intensiva, empezó a hacerse en el Hospital 20 de Noviembre, por ahí del año 2000. La doctora Cristina Caballero y el doctor Risco publicaron ahí una serie de casos también, donde compararon la eficiencia de la filtración continua en pediatría contra la diálisis peritoneal. En general no encontraron diferencia entre la mortalidad, fue una serie de casos muy pequeñas, 5 pacientes tratados con cada tipo de terapia, pero bueno, eso fue como empezó la situación aquí en México a hemofiltrarse pacientes pediátricos. Eso se ha ido extendiendo en el país y bueno, ahorita ya hay varios centros. El centro de donde yo egresé, el Hospital 25, pues bueno, a mí cuando me tocó llegar a seguir la residencia ya se tenía mucho tiempo instaurado este tipo de terapia de reemplazo renal, ya no me tocó a lo mejor estar batallando para iniciarla, ¿sí? Ahora, si fijan, estábamos hablando ahorita del recién nacido que en 1980 se sometió a una hemofiltración, ¿sí? Luego de repente vemos hasta el 2000 acá en México. Bueno, eso tiene que ver con muchas cosas. En primer lugar, pues siempre el retraso de la llegada de la tecnología al país, poco apoyo que se da de repente a la investigación, pero aparte de eso, pues aquí se aplica el dicho ese de que, por ahí lo han escuchado que dice, déjate de eso, uno como quiera, las criaturas, ¿no? O sea, el hecho de que los adultos siempre a lo mejor se permite uno que le hagan un estudio o entrar a un estudio cuando tiene una enfermedad, pero no, a mi hijo no, o sea, no lo vas a meter a un estudio y entonces es más difícil hacer estudios. Aquí pongo un ejemplo, esta es una búsqueda en el PubMed,
le ponen aquí las siglas de terapia de reemplazo renal continuo en inglés y bueno, vemos aquí cómo hay esta cantidad de artículos. Esto tiene algunos días que lo realicé. Si le agregamos aquí pediatric, ¿sí? Fíjense cómo disminuye importantemente la cantidad artículos. Entonces, eso es una situación que hace que si bien la tecnología tarde en llegar aquí más tiempo, por decir algo, pues todavía en pediatría se tenga que batallar más para empezar a utilizar algo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí miren, también estaba viendo YouTube, ¿verdad? Muy bien. Esta diapositivas se las pongo por dos motivos. Uno, en primer lugar, para invitarlos a que revisen esta página, es PCSCRT, que es Pediatric Continuous Renal Replacement Therapy. ¿Sí? Aquí pueden encontrar sesiones, pueden ver artículos, protocolos, ¿sí? Y bueno, la otra situación es para que se den cuenta de la cantidad de compañías que producen este tipo de terapias, ¿sí? Esto lo hago porque, bueno, a continuación vamos a hablar de una máquina en específico que es con la que yo tengo contacto, ¿sí? Y pues declaro que no tengo ningún tipo de conflicto de interés, ¿verdad? Es decir, no me están pagando Baxter por promocionar su máquina, ¿verdad? Aquí están todas las máquinas que realizan terapia de reemplazo renal. Bueno, ahora sí, entrando un poquito en materia, las bases fisiológicas de la terapia de reemplazo renal es el paso de líquido a través de una membrana semipermeable y se van a obtener dos cosas, el soluto y los solutos y líquido, agua, precisamente. Esto lo hace por medio de dos mecanismos, que es la presión, digo, cuatro mecanismos: presión hidrostática, difusión, convección y absorción. En relación a la presión hidrostática, pues bueno, la presión hidrostática es la fuerza que ejerce un líquido sobre las paredes del vaso que lo contiene, ¿sí? Entonces, a diferencia de la diálisis peritoneal, que la extracción de líquido se hace por medio de la concentración de osmolar que tenga la bolsa de diálisis que utilizamos, en la hemodiálisis intermitente y en la terapia de reemplazo renal continuo se utiliza la presión hidrostática. Entonces, eso da una salida de líquido neto desde el lado vascular del filtro hacia el lado donde se está obteniendo el ultrafiltrado. Aquí vemos, este es el otro mecanismo, la difusión. La difusión es el método por el cual se obtendría el paso de sustancias de bajo peso molecular, solutos como la creatinina, la urea, los electrolitos, pasan de un lugar de mayor concentración. Esto representaría la sangre que pasa por el filtro, es un esquema. Por este lado pasa el líquido de diálisis, que pues todas las soluciones de diálisis, tanto la diálisis peritoneal como la hemodiálisis, deben de contener una concentración de electrolitos similar a la del plasma, ¿sí? Entonces, pasan las moléculas de bajo peso molecular, ¿sí? Electrolitos, urea, creatinina, y se eliminan en el ultrafiltrado. La convección, yo creo que es una de las principales situaciones en las que podríamos diferenciar la terapia de reemplazo renal continuo, ¿sí? Con la hemodiálisis intermitente, que es una situación que no tiene la hemodiálisis intermitente. Aquí en esta modalidad lo que se hace es introducir líquido, una solución balanceada obviamente con la misma concentración de electrolitos que el plasma, ¿sí? A la sangre antes de que pase el filtro. Eso hemodiluye, ¿sí? Diluye la sangre y eso facilita que pasen por arrastre sustancias de mayor peso molecular que no pasarían exclusivamente por difusión. Eso nos permite que haya moléculas de mediano peso molecular que pasan también hacia el filtro y que se depuran, ¿sí? Y la otra es la absorción. Esta es la capacidad de la membrana por las cargas eléctricas, dependiendo del tipo de sustancia el que esté hecho, polisulfona, acrilo, nitrilo, ¿sí? Para que se fijen algunos tipos de sustancias como lipoproteínas, endotoxinas, ¿sí? Y esta también se ha utilizado esta ventaja teórica, ahorita al final vamos a hablar un poquito de esto, para tratar de filtrar, ¿sí? O optimizar esto, filtrar sustancias proinflamatorias en pacientes con un estado inflamatorio agudo como sepsis, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos cómo se pegan a la membrana estas sustancias, pero no pasan propiamente el ultrafiltrado, pero ya no regresan a la circulación. Bien, estas son las clases de moléculas de bajo peso molecular: urea, creatinina, electrolitos, fosfato. Aquí vemos de mediano peso molecular, vitamina B12, y por aquí otras de más alto peso molecular, albúmina, ¿sí? Estas aquí las vemos cómo van a pasar fácilmente por difusión, estas por convección, y hay unas que definitivamente pues, no van a atravesar la barrera del filtro, ¿verdad? Bueno, este es un esquema que representa, no se ve muy bien la gráfica, aquí este es el 100% del aclaramiento, y acá, no sé si puedan ahí apagar uno de los otros focos para que se vea un poquito mejor.
Aquí se ve el aclaramiento y este es el peso de la molécula. Entonces, este es el perfil de aclaramiento del riñón. Cuanto más pequeña la molécula, es el 100% de aclaramiento. Aquí se va disminuyendo de acuerdo al como va aumentando el peso, el tamaño de la molécula, hasta llegar a cero, ¿verdad? Entonces, normalmente el riñón no excreta proteínas, aproximadamente son unos 150 miligramos por día en un adulto, que son las mucoproteínas de Townes-Horphal, ¿sí? Este sería el perfil de aclaramiento de la diálisis peritoneal y de hemodiálisis intermitente, es decir, son sustancias de bajo peso molecular. Y cuando hablamos de la hemofiltración, este es el perfil de aclaramiento. No es igual que el riñón, ¿sí? Pero sí tiene un poquito más de efectividad para otras sustancias de mayor peso molecular que la hemodiálisis intermitente, ¿sí? Bueno, conociendo un poquito el sistema, este es el Prismaflex, ¿sí? Este es como les decía, no tengo ningún conflicto de intereses, es de la casa de Baxter, anteriormente Gambro, ¿sí? Aquí vemos un paciente, nos llegó en diciembre del año pasado, no recuerdo exactamente el motivo de la falla que desarrolló, pero bueno, aquí la situación se los puse para ejemplificar. Este es el panel de control, donde nosotros controlamos las alarmas, vemos cuánto se ha estado transfiltrando y donde podemos modificar los flujos de acuerdo a la necesidad del paciente. Estas son las bombas de circulación. Después de haber utilizado, como había comentado, que antes se utilizaba arteriovenosa, la filtración ahora se hace veno-venosa, es decir, se extrae la sangre del cuerpo desde un circuito extracorpóreo por medio de una bomba que genera presión negativa, ¿sí? Y eso pues, nos da la ventaja que se puede extraer independientemente de la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿sí? Estas son las bolsas, estas son bolsas que se utilizan para la convección, son las que se utilizan para diluir la sangre antes de pasar al filtro para generar este mecanismo de convección. Esta es la bolsa de diálisis. Aquí ven una bolsa un poquito más oscura, no sé si la alcanzan a ver. Esta es la bolsa del efluente. La bolsa del efluente es donde cae todo lo que estamos acá. Porque yo quiero ser muy enfático en estos dos puntos. Bueno, aquí no se ve, ¿verdad? Pero el paciente tenía un catéter femoral, un Mahur-Car 12, ¿sí? Entonces aquí se le instaló y el filtro. Los pongo estos dos en rojo porque principalmente estos son los dos puntos más importantes para que en pediatría, ¿sí? Para que en pediatría se pueda tener un éxito en la terapia de reemplazo renal, ¿sí? Solo que muchas veces nos pueden dar un dolor de cabeza porque no siempre se consigue el filtro más adecuado, no siempre se consigue el acceso vascular más adecuado y eso a veces repercute en que la terapia no progrese. Ahorita vamos a ahondar un poquito en esto. Entonces, aquí les pongo, este es un cuadro donde vienen los grupos etarios y el número de catéter Mahur-Car o el número de catéter recomendado de acuerdo al peso, ¿sí? Y la inserción por orden preferente, ¿verdad? Primero siempre está yugular. Esto también lo pueden obtener de los protocolos de la página que les mencioné, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos aquí en un neonato se recomienda utilizar un catéter, dos catéteres instalados de un solo lumen en diferentes lugares de 5 French, ¿sí? Un catéter de 2 lúmenes de 7 French. Vemos que conforme incrementa el peso, también incrementa el tamaño del calibre del catéter. No siempre tenemos el catéter más adecuado. Yo les puedo decir ahorita, en agosto tuvimos un paciente ahí en la 25 con trasplante renal, trasplante hepático, desarrolló falla renal. El niño pesaba 7.9 kilos. Finalmente tuvimos que instalarle porque no había un Mahur-Car 9, ¿sí? Fue un animalón y así como que sí fue medio una salvajada, pero bueno, finalmente se logró instalar, se logró llevar la terapia de reemplazo renal, pero evidentemente entre más es grande el catéter, pues más riesgo hay de que genere problemas como trombosis o compromiso vascular, ¿sí? Estos son los filtros, ¿sí? Aquí puse esta imagen de los elefantitos, ¿sí? Ven cómo el papá alcanza perfectamente el alimento y el niño no, el elefante pediátrico, ¿no? ¿Sí? Entonces, para que vean que en pediatría el tamaño sí importa, ¿sí? Este es un filtro del Prisma viejito que utilizábamos, es un filtro M100 que secuestra aproximadamente unos 150 mililitros de volumen de sangre, ¿sí? Y de acá, ya no se produce en México, es un M10, ¿sí? Es un filtro más pequeñito, esto es para pediátricos, ¿sí? Y en general, bueno, lo que yo quiero aquí explicarles es que el tamaño es importante para la adecuada hemofiltración, ¿sí? Estas son las recomendaciones, estos son los filtros del nuevo set que utilizamos, el Prismaflex. No se alcanza muy bien a ver aquí, pero el volumen de cebado de es de 93 mililitros, el del 100 es de 157 y el del 150 es de 189 mililitros, ¿sí? Este es el peso mínimo requerido o recomendado por la casa productora para utilizar ¿cómo se llama? El filtro. Es decir,
Un paciente que tenga por lo menos 11 kilos puede utilizarse este. Y estos son los flujos de sangre que soportan estos filtros. Ahorita vamos a poner unos ejemplos para darles una idea mejor en ese sentido, ¿sí? Bueno, ahora esta diapositiva lo que quiere representar es que cuando tú vas a someter a un paciente a la terapia de reemplazo renal, independientemente de qué tan estable o inestable esté hemodinámicamente, siempre en la secuestrada de volumen, en lo que sale la sangre, sí, porque si se lo sacamos en unos 2-3 minutos, la sangre que ya va a estar circulando en el circuito, sí, dependiendo del peso del paciente, pues podemos descompensarlo. Vamos a decir ahorita un ejemplo, uno de los filtros que el filtro MZ que secuestra 93 mililitros. ¿Qué les parece si metemos un paciente de 4 kilos, que un volumen circulante aproximadamente de 320 mililitros, o sea, 80 mililitros por kilo, le vamos a sacar 93 mililitros, o sea, casi la tercera parte de su volumen circulante? Pues eso evidentemente lo va a chocar, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cómo va el peso, ¿sí? El peso del paciente aquí lo que especifica es que generalmente por debajo de estos pesos, ¿sí? 4.5 kilos, se espera que, de acuerdo a los filtros que hay, con lo que se ceban, estos son los volúmenes más o menos con los que se ceban los filtros más pequeños, pues se va a recomendar, en vez de cebar el filtro con solución fisiológica, hacerlo con sangre. Otra conducta que hemos hecho y que nos ha funcionado es a veces poner hipervolémico al paciente, ¿sí? Por ejemplo, este paciente que les platicaba del trasplante hepático, finalmente ya estaba bien dematizado, ¿sí? Y el peso que tenía, conseguimos el filtro, y bueno, finalmente para que nos aguantara la ceba del filtro, lo que hicimos fue pasarle un paquete globular, así como que te dijeron, ¿cómo? O sea, todavía se pasó un paquete globular y ve que no está orinando nada. Sí, pues bueno, ese paquete globular que le pasamos fue el que le sacamos en el momento que lo filtramos. Entonces, entre más pequeño el paciente es posible que exista la necesidad de cebar el filtro con sangre o bien de precargarlo, poner un poco pletórico para que nos aguante la cebada. Bien, ahora, ¿cómo dosificar la terapia de reemplazo renal? La verdad es que es una situación, esto podría parecer una receta de cocina, pero en general no es tan complicado, ¿sí? Este mismo fulano que ahorita les expliqué, de Claudio Ronco, de Italia, ¿sí? En el 2001 publicó este artículo en la revista Lancet, ¿sí? Él es un nefrólogo italiano que se dedica mucho a revisar cosas en pediátricos y que se dedica mucho a la nefrología crítica, ¿sí? Sometió aquí a 425 pacientes a terapia de reemplazo renal continuo. Él dividió a estos pacientes en 3 cohortes, en 3 grupos, ¿sí? Donde le dio una dosificación de diálisis de diferente grado, ¿sí? A unos les dio una dosis de 25 mililitros kilo hora de efluente, ahorita les explico más o menos de qué se trata eso, a otros de 35 mililitros y a otros de 45 mililitros por kilo por hora, ¿sí? Entonces, el grupo que tuvo una dosificación menor de diálisis se vio que tuvo una mayor mortalidad y una menor recuperación de la falla renal, independientemente de la causa que le originó la falla renal, que los otros 2 grupos. Y finalmente, entre 35 y 45 mililitros por kilo por hora no se vio una diferencia estadística significativa. Entonces, se tomó como punto de corte que los pacientes se les debe dosificar por lo menos unos 35 mililitros por kilo por hora. Y eso, yo conviviendo yo en el hospital donde trabajo junto con intensivistas de adultos porque estamos las terapias pegadas y ellos de igual manera utilizan esa dosis. Como les digo, lo que hacemos en pediatría muchas veces es extrapolado de lo que se hace en adultos por la falta de estudios, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa dosis de ronco? ¿Qué es eso del efluente? El efluente o la dosis de ronco es la cantidad de soluto que vamos a estar extrayendo por hora, ¿sí? En este paciente. Como se fijan, una hemodiálisis intermitente puede compensar más al paciente porque se le extrae mucho volumen y se le corrigen los electrolitos y la urea en un lapso de 2-3 horas, que es lo que más o menos dura una sesión de hemodiálisis. En pacientes hemodinámicamente inestables o que no se pueden mover de la terapia intensiva por algún motivo, pues esta terapia puede durar 1, 2, 3, 4, 5 días y entonces se le está extrayendo lentamente y eso es más gentil para el paciente. Entonces, el efluente o la dosis de ronco, les digo, es la cantidad de efluente que se va a extraer en una hora, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un paciente que pese 20 kilos, lo multiplico por 35, me da a 700 mililitros por hora. Entonces, lo que yo le voy a extraer de volumen, ¿sí? Vamos a decir que yo le programo la máquina para que me esté haciendo que el paciente orine, ¿sí? O sea, la máquina orine por el paciente unos 100 mililitros por hora, ¿sí? Me quedan otros 600. Y esos 600 yo los puedo dividir entre lo que le voy a estar metiendo de agua por hora para hemofiltrar, para hacer la dosis de convección, y lo que voy a estar haciendo pasar a contracorriente por hora. Entonces, por ejemplo, ahí este paciente de 20 kilos, pues podía quedarse con una extracción de 100 mililitros,
300 de hemofiltración y 300 de diálisis y finalmente me dan los 700. Y eso es lo que eficientiza la hemodiálisis, la hemofiltración, ¿sí? Sin poner, sí, teniendo buenos resultados con el paciente. Bueno, voy a poner a continuación una serie de casos. Ahí esta paciente nos llegó yo creo que haber sido en julio del 2014. Es una niña que tenía lupus, o bueno, tiene, ¿verdad? La verdad es que se fue a la terapia bien, ya no sé qué fue de ella. Tiene lupus, vitiligo, diabetes mellitus. Aquí desarrolló una pancreatitis, ¿sí? Este color no es el de su piel, ¿verdad? Le puse una máscara, pero ahí, este es el vitiligo. Una pancreatitis y también desarrolló falla renal aguda. Esta paciente llegó con una falla renal aguda con elevación de sodas, pero estaba oligúrica, orinaba como 0.9 mililitros por kilo por hora. Entonces, realmente, aquella vez cuando prescribimos la diálisis, ¿sí? Aquí le instalamos el prisma, ahí prescribimos la diálisis y no le decimos extraer tanto volumen. O sea, si bien sí traía ya volumen, o sea, traía retención de volumen, ya estaba algo hematizada, ¿sí? Parecía que la función nativa del riñón estaba funcionando. Entonces, nos decidimos aquí, le pusimos una extracción de 100 mililitros por hora. La niña pesaba 88 kilos, ¿no? Digo, sí, 88 kilos. Entonces, casi estaba orinando 1 mililitro kilo hora el aparato por la niña, ¿sí? Eso fue prácticamente para sacarle lo que le estábamos metiendo entre soluciones, antibióticos, y para quedarnos con balances neutros, le pusimos furosemide para que aprovechara la función nativa del riñón, y bueno, tuvo buenos resultados, ¿sí? Y prácticamente el resto del efluente, que les digo, la fórmula de Ronco lo dividimos entre la diálisis y la hemofiltración. Le pusimos un poquito de hemofiltración porque aunque es algo teórico, esto que les digo que barre citocinas la máquina, pues bueno, tenía una pancreatitis, a lo mejor nos ayudaba, y aparte para dializarle los asuados, ¿no? Este paciente es un niño de 9 años que tenía una glomerulosclerosis segmentaria focal, sí, ese es el diagnóstico que tenía. Desarrolló falla renal, tenía diálisis peritoneal, sí, y de repente pues ya no le funcionó el catéter de diálisis y pues no se dializó. Entonces llegó ahí a la admisión continua ahí del Hospital 25 una tarde, sí, con dificultad respiratoria, hipoxémico, hizo paro, sí, se revirtió y se le colocó Majur, se puso hemofiltrado, se hizo un edema pulmonar agudo por retención hídrica. Entonces, si fijan aquí, vean, bueno, aquí por protección de la identidad del paciente no pueden ver los párpados, pero está demasiado edematizado, ¿sí? Y aquí vemos cómo se llama también el edema. Entonces, a este paciente, diferente del anterior, ¿sí? La programación del sistema fue distinta. Aquí pongo los parámetros. Bueno, este es el flujo de la sangre, pero si se fijan, tiene más extracción de volumen por hora que la paciente anterior, que pesaba mucho más. Este paciente pesaba como 35 kilos, si mal no recuerdo. Pero su principal problema de este paciente no era la retención de asuados. Los traía elevados, pero era un paciente renal crónico. O sea, ellos ya están acostumbrados a traer ureas y creatininas elevadas, ¿no? Entonces, sí había necesidad de bajarle la cantidad de asuados, pero lo que más nos preocupaba era lograr generarle balances negativos, sobre todo porque, bueno, este paciente se tuvo que conectar a la ventilación y llevarlo a la hemodiálisis intermitente, ¿sí? Representaba mucho problema porque lo desconectabas del ventilador y se desreclutaba, ¿sí? Entonces este paciente generó hipoxemia y fue más fácil ponerle ahí la terapia, secarlo en un lapso de 24 o 48 horas, no recuerdo el tiempo exacto, y bueno, finalmente fueron mejorando las presiones del ventilador y se pudo extubar. Aquí vemos el paciente, bueno, quitó esta tuba, pero ya se ve con menos edema y el edema en las manos también disminuyó de manera importante, ¿verdad? Este es un ejemplo de un neonato, ¿sí? Nada más para explicarles, los flujos son muy distintos. Este neonato no le fue bien, él tenía una hernia diafragmática, terminó falleciendo por otros tipos de situaciones, pero bueno, también desarrolló falla renal. A él le instalamos el prisma. Yo creo que fue la última vez que utilizamos un filtro M10, ¿sí? Y aquí vemos el catéter que se le instaló, se le tuvo que instalar un 7 French. Estaba muy inestable, de hecho la terapia se tuvo que terminar antes, duró como unas 12 horas la terapia de reemplazo renal porque se tuvo que parar por inestabilidad hemodinámica del paciente. Sí, y bueno, aquí les pongo otro contexto. Está el Prismaflex. Esta es una paciente que tuvimos en abril aquí en el Doctors. Está aquí, bueno, esta es la terapia de reemplazo renal en el contexto de la circulación extracorpórea. Esta es una paciente que tenía falla cardíaca, ya había sido operada al nacimiento, estuvo en ECMO, luego llegó aquí en paro cardiorrespiratorio, se reanimó, tuvo un choque refractario, se metió a soporte extracorpóreo, este es el ECMO. Y bueno, aquí nada más para mostrarle la máquina que la versatilidad que tiene. O sea, se puede, cuando estamos en el contexto de ECMO, se puede colocar directamente la máquina al paciente,
o bien se puede colocar la máquina, se puede conectar a los circuitos del ECMO y pues estamos ofreciendo ya también un soporte respiratorio, un soporte hemodinámico y aparte un soporte renal al paciente, ¿verdad? ¿Cómo soportamos, ¿no? Muy bien. Ahora, unas cosas aquí que hay de nuevo. En general, no es tan nuevo, pero podría decirse que aquí en México tal vez sí. Este es el filtro Oxiris, ¿sí? Este tiene algunos años que la Casa Gambro lo está ofreciendo aquí a los hospitales, ¿sí? Cuando estábamos hablando hace ratito de la convección y de la absorción, la capacidad de la membrana de pegar o de que se adhieran endotoxinas, citocinas proinflamatorias, bueno, esto es una capacidad teórica. El Oxiris es un filtro que ha sido diseñado específicamente para eso. Funciona también para la terapia de reemplazo renal, pero la recomendación el motivo, el grupo para el cual lo sacó la compañía es para pacientes con problemas sépticos, ¿sí? O con un choque séptico, en teoría para barrer citocinas, barrer endotoxinas y mejorar las condiciones del paciente. En general, ahorita solo se ha demostrado in vitro, ¿sí? la posibilidad de barrer estos productos por medio de este filtro. Sin embargo, ¿cómo se llama? Ya hay algunos estudios, bueno, no hay estudios más, están en progreso, ¿sí? Este estudio está en progreso ahorita, es de un hospital sueco, ¿sí? Y empezó en el 2015. Este es el estudio donde están comparando citocinas, toxinas, la absorción de toxinas por este filtro que es el Oxiris en pacientes de terapia de reemplazo renal con choque séptico, ¿sí? El estatus de este estudio ahorita es que va a terminar para octubre del 2018, ¿sí? Y pues bueno, ya veremos en un momento dado si realmente funciona como tal. De cualquier manera, el filtro funciona para la terapia de reemplazo renal como tal, y si en un momento dado debemos utilizarlo y tenemos ahí un Oxiris, pues bueno, pues se lo ponemos de esa que decimos, pues si le hace o no le hace, no sabemos, pero pues pónselo, a lo mejor si le hace, pues nos funciona, ¿verdad? Otro sería aquí, este es el Prismalong, ¿sí? Este es otro filtro, ¿sí? Es un filtro pequeñito que se puede instalar junto con la terapia de reemplazo renal, o se puede instalar solo a la máquina, ¿sí? Y se conecta junto con un intercambiador de gas, como es el intercambiador del gas del ECMO. Entonces, sirve para remover dióxido de carbono en pacientes que tienen problemas respiratorios, ¿sí? En general, el Prismalong, ahorita también hay un estudio que está en progreso, ¿sí? Aquí vemos, este de acá es un estudio que se utilizó con otro tipo de pulmón artificial, ¿sí? Es el Novalong. Se utilizó para pacientes con EPOC, ¿sí? Este de acá es otro estudio del 2008, que es otro tipo que diálisis pulmonar, ¿sí? Se llama Emolong. Y se utilizó para pacientes con distrés respiratorio posterior a resección pulmonar. Y este es un estudio que se publicó el año pasado, pero todavía es en animales, no es en humanos. Se utilizaron algunos cerdos a los cuales experimentalmente se les indujo hipercapnia, ¿sí? Y se observó que con el Prismalong, esta máquina que estamos, este filtro que estamos aquí mostrando, sí hubo un descenso del CO2, ¿verdad? En los pacientes. Entonces, ahorita se está llevando a cabo un estudio. Este es un hospital francés. Bueno, no nos extraña, la casa productora del filtro OSPAL es con llama francesa. Y bueno, esto es el estatus en el que se encuentra. Sí, ahorita en teoría ya terminó el estudio y pues, los resultados probablemente están en proceso y para publicarse en un futuro, ¿verdad? Y bueno, finalmente quiero enseñarles esta máquina que ojalá algún día la podamos tener aquí en México. Sí. Esta también la diseñó fulano que he hablado toda la tarde, toda la mañana de él, que es Claudio Ronco, ¿sí? Esta se llama Cardio-Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine. Perdón mi inglés, ¿verdad? Por sus siglas es Carpe Diem, ¿verdad? Haciendo alusión a la frase en latín, ¿sí? Este es Claudio Ronco, este es Belomo, soy yo, no se crean, no soy yo. Esto fue en octubre del 2010 en Vicenza, Italia, en el Hospital de San Bartolo, ¿sí? A donde se hizo la presentación del Carpe Diem, ¿sí? Ya se está utilizando ya desde hace tiempo, tal vez en otros lugares, ¿sí? Y es una máquina que está diseñada para pacientes más pequeñitos. Los filtros son muy pequeños, ¿sí? Es como el hermano menor del Prisma, del Prisma Flex. Bueno, no es la misma casa, ¿verdad? Esto fue diseñado por estos tipos, ¿sí? Y fíjense aquí cómo las especificaciones del Carpe Diem tiene 3 tipos de filtros y los cebados del filtro son tan bajos como 5, 10 y 15 mililitros, ¿sí? Y ya con todo lo máximo que llega a secuestrar, el que más secuestra son 43 mililitros. Entonces sería una terapia de reemplazo renal mucho más amigable para pacientes
más pequeños, para pacientes recién nacidos, ¿sí? Que pueden desarrollarla y que pueden desarrollar falla renal y que podrían requerir algún tipo de diálisis. Posiblemente podríamos tener mejores resultados y que no se nos descompensaran. Esta es la foto de la máquina. Aquí está un recién nacido recibiendo ahí terapia de reemplazo renal continuo con esta máquina del Carpe Diem. Esto es un filtro del DF050 que es el que secuestra de aproximadamente 23 mililitros, ¿verdad? Entonces, pues es una chulada. Ojalá algún día lo podemos tener aquí y pues que nos adiesten en su uso, ¿verdad? Y bueno, conclusiones. ¿Qué método utilizar? ¿La terapia de reemplazo renal o la hemodiálisis intermitente? En general, no hay un lineamiento específico. Eso depende mucho de cuáles son tus objetivos, ¿sí? Si el paciente, estamos hablando del contexto de un paciente con nefropatía crónica, que ya trae instalado su Majurcar, pues evidentemente lo más común, lo más adecuado, incluso lo más barato para la salud pública es que se haga una hemodiálisis intermitente, ¿sí? Se utiliza ahí el equipo de purificación y para hacer la hemodiálisis intermitente y nos da mejores resultados en cuanto a la efectividad de aclaramiento de solutos y de extracción de agua en una unidad de tiempo. Evidentemente que si nuestra situación incluye otras indicaciones o queremos, por ejemplo, hemofiltrar por alguna circunstancia, pues podríamos utilizar la terapia de reemplazo renal continuo. ¿En quiénes indicar la terapia de reemplazo renal continuo? Pues bueno, esto principalmente es una situación que es más para el paciente que está en estado crítico. ¿Se puede usar fuera? Sí, se puede usar fuera de una terapia intensiva, de hecho se puede. Pero la versatilidad que nos da la máquina de terapia de reemplazo renal continuo, ¿sí? Es, en primer lugar, que es una extracción lenta y que nos facilita, ¿sí? la adecuada filtración y la adecuada extracción de agua de un paciente que se encuentra inestable, ya sea hemodinámicamente o con problema respiratorio. Entonces, por ejemplo, en un paciente que no podemos arriesgarnos a llevarlo a la sala de hemodiálisis o a sacarle tanta agua en tan poco tiempo, sí, pues nos puede ayudar este tipo de terapia. Y aparte de que el hecho de que nosotros estemos jugando, o sea, fluctuando nosotros o haciendo modificaciones con los flujos constantemente y en tiempo real, nos facilita mucho el tratar pacientes críticos. Vamos a decir un paciente que tenga falla renal, que esté anúrico, ¿sí? Si lo llevamos a la hemodiálisis intermitente, independientemente de lo inestable que esté, ¿sí? Pues nos puede, le vamos a sacar ahí, no sé, 1 litro, 2 litros de agua y pues ya nos tenemos que estar ahí tanteando y vigilando que no le metamos tanto de aquí al día siguiente 24 horas o a las siguientes 48 horas que le vuelva a tocar su sesión de hemodiálisis. Y acá, por ejemplo, si tenemos la terapia de reemplazo renal continuo, pues si le estamos extrayendo volumen, podemos calcular cuánto le estamos metiendo de infusiones, cuánto le estamos metiendo de medicamentos y eso es lo que le ponemos de extracción. Si de repente necesita un paquete globular, le subimos a la extracción y se lo sacamos en el momento en que se lo metimos. Entonces nos facilita mucho, va a requerir NPT, va a requerir hemoderivados sin orina, pues bueno, súbele a la máquina. Entonces es una situación que nos facilita mucho, es muy versátil, como ven se puede conectar con otros sistemas, como ahorita el ejemplo que les puse aquí con el ECMO, ¿sí? Y que nos puede dar mucha facilidad de manejar al paciente. Y finalmente, ¿por cuánto tiempo se prescribe la terapia de reemplazo renal? No hay una cifra o una fecha corte, ¿sí? En el medio público a veces lo hacemos por 3 días, lo que nos dura el filtro, ¿sí? Ahora sí que hay medicina basada en evidencias y otra que es basada en existencias, y si en existencias nada más hay un filtro, pues este es lo que nos dura. Pero si el paciente está inestable hemodinámicamente, si no se ha corregido la situación que le está generando la falla renal o la situación por la que lo colocamos a la terapia de reemplazo renal, entonces puede durar el tiempo que sea necesario. O sea, por ejemplo, el último paciente que yo recuerdo que tuvimos ahora en agosto, que les comento, fácilmente se aventó unos 8 o 9 días con terapia de reemplazo renal. Entonces, evidentemente que entre más tiempo dura, pues hay más riesgo de otras complicaciones, así como todas las terapias extracorpóreas requiere de una anticoagulación para evitar que el filtro se coagule los circuitos extracorpóreos y pues eso en un momento dado puede hacer que tenga complicaciones hemorrágicas. Realmente es raro, pero puede suceder. Y bueno, yo creo que con eso terminaría mi participación en este foro. No sé si tengan alguna pregunta, si no, muchas gracias. Por su participación, le doy reconocimiento. Claro que sí. Y un regalito. Claro que sí. Gracias. Vamos a pasar a un receso súper rápido porque vamos atrasados. Entonces, 5 minutitos y ahorita regresamos con la siguiente plática.